Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, venga, vamos a hacer la segunda parte del tema 2. Me lo habéis dicho, me lo habéis comentado. Se me había olvidado completamente. O sea, yo no sé qué pasó en mi cabeza, que yo me pasé al tema 3. Debe ser que como estos temas son un poco más pesados, era como quería terminar ya y irme a otro lado. Así que nada, perdonadme, ahora sí que lo subo. Y luego pues ya nos vamos directamente a emociones otra vez, que nos habíamos quedado en el tema 5, ¿vale? Entonces, aquí en el tema 2 nos habíamos quedado en el punto 5. Dejadme, por cierto, me estoy partiendo de risa leyendo vuestros comentarios, me hace muchísima ilusión. Dejadme emojis ahí, ¿cómo los lleváis, chicos? ¿Cómo los lleváis? Que no queda nada para exámenes, ¡ya! Dios. Y estos temas, bueno, a ver, yo lo que estoy haciendo, por si a alguien le sirve, es que estos temas, es decir, el 1 hasta el 4, un poco un esquema. Porque luego es verdad que los otros son como más intuitivos, más sencillos, y yo creo que con un par de leídas y ponerse a hacer test, vale. Pero aquí del 1 al 4, como hay así como tantas teorías y tantas historias, yo me lío un poco, así que yo ahí lo que estoy haciendo es un poco hacer esquemas. Si me diera tiempo, pero no prometo nada, porque yo emoción me gustaría presentarme en la primera semana, pero no lo sé si me va a dar tiempo o no. Si me diera tiempo, me gustaría hacer luego un vídeo como de repaso de las cosas más importantes del tema de 1.4. Pero, insisto, no sé si me va a dar tiempo. No lo sé. O sea, no puedo prometer nada porque no lo sé, pero creo que es algo interesante para hacer esto de los esquemas, ¿vale? Así que nada, venga, ahora sí vamos a empezar. Entonces, vamos con el punto 5, proceso emocional. Vale, y tenemos ya lo primero, ha entrado varias veces en examen y dice, como puede apreciarse, el proceso tiene su inicio en la percepción de unos cambios en las condiciones internas y o externas, que son procesadas por un primer filtro que suponemos formado por un proceso dual de valoración, de evaluación valorativa. Como consecuencia de este procesamiento tiene lugar la reacción afectiva o activación de la respuesta prototípica, la cual se compone de una experiencia subjetiva o sentimiento, una expresión corporal o comunicación no verbal, una tendencia a la acción o afrontamiento y unos cambios fisiológicos. Todo eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando aparece la emoción. Sin embargo, las manifestaciones externas, es decir, lo que se puede ver, son fruto de un segundo procesamiento o filtro que tamiza las mismas. La culturización y el aprendizaje hacen que las manifestaciones emocionales se vean sensiblemente modificadas. Por lo tanto, y esto, claro, es que es así. Es decir, lo que tú estás viendo por fuera no es lo que está pasando por dentro. Por dentro pasan muchas cosas, pero pues como consecuencia de la cultura en la que vivas y del aprendizaje, pues a veces que te tragas, pues eso, te dan ganas de llorar, pero te aguantas, te dan ganas de reír, pero sabes que no es el momento, entonces se produce algo dentro del cuerpo, pero tú no lo puedes manifestar porque está mal visto en tu sociedad, o no lo manifiestas porque has aprendido que entonces vas a tener un conflicto social o lo que sea, ¿vale? Así que bueno, este es punto 5, muy rapidito. Venga, vamos con el punto 6, que es todavía más rápido, desencadenantes emocionales. También han preguntado alguna vez en examen, el antecedente que pone en marcha el proceso emocional es la percepción de un cambio en las condiciones estimulares tanto externas como internas al organismo. Es decir, lo que antecede siempre a una emoción es un cambio. Y a medida que vayamos viendo las emociones tiene toda la lógica del mundo, porque siempre hay algo que ocurre que desencadena esa emoción. Y la desencadena, bueno, pues aquí ya habíamos visto que había varias teorías, ¿vale? Pero siempre hay algo, ¿vale? Que desencadena esa emoción. Que puede ser algo de fuera, algo que veamos, algo que oigamos, algo que, yo qué sé, que no sé, que nos toque, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de asco. O algo que nos pase a nosotros dentro del cuerpo, ¿vale? O dentro del cuerpo o dentro de la cabeza, ¿vale?
Venga, pues vamos ahora con el punto 7, evaluación y valoración emocional. Vale, hay dos posturas dicotómicas en el estudio histórico de esta parte, ¿no? Del temario. Están los modelos evolucionistas, ¿vale? Que han enfatizado en la primacía del afecto, y luego están los sociales cognitivos, que se han fijado más en la primacía de la cognición. La investigación actual ha fusionado ambos enfoques mediante la propuesta de procedimientos duales de análisis. Entonces vamos a ver cuáles son ahora los sistemas de análisis. Entonces, apartado 7.1, sistemas de análisis. El proceso de evaluación valorativa es el sistema de análisis emocional que actúa como un primer filtro en la detección y desencadenamiento, discriminando lo que tiene relevancia emocional de lo que no tiene y dándole un grado de intensidad. Es decir, ¿me voy a preocupar por esto o no me voy a preocupar por esto? ¿Voy a gastar energía en esto o no lo voy a gastar? Ahí tenemos un primer filtro, ¿vale? Y este filtro tiene un doble papel. Por una parte, dicen que realiza una evaluación de la situación en función de las características afectivas, ¿vale? Y eso nos permite evaluar el ambiente y de esa manera pues tiene una función adaptativa, ¿vale? El segundo papel que juega este filtro es una valoración de la situación en función de su significación personal. ¿Qué significa para mí? Habrá gente que, yo qué sé, vea mi hija, por ejemplo, hoy, venga, ejemplo, ¿vale? Hoy estábamos hablando, hay que decir que tiene 6 años, estábamos hablando y no sé qué le digo, ay, pues imagínate que tú eres una araña. Bueno, se ha puesto loca. Es verdad, un poco sobreactuado, pero ella se ha puesto loca porque es que, o sea, los bichos, es verdad, y esto ya no es sobreactuado, le dan muchísimo asco. Por eso, lo que pasa aquí es que ese filtro también depende de la persona. A mí los bichos, bueno, pues sí, a ver, me dan asco, pero no me pongo histérica si veo uno, o hay veces que incluso los cojo y los aparto o los quito de donde están porque no me gusta. No me gusta matarlos, pero los saco por la ventana, pero es que ella no puede, entonces... Aquí tenemos ese papel del filtro, ¿no? Hay personas a las que van a actuar de una manera súper reactiva y hay otras que no. ¿Y eso de qué depende? Pues depende de lo que signifique para cada persona ese estímulo, ¿no?, que estás recibiendo. Y lleva a cabo la reflexión y el registro, cumpliendo las funciones sociales y motivacionales. Vamos con el punto 7.2, la evaluación de la situación. El primer componente de este doble proceso que actúa como filtro afectivo es el encargado de realizar una evaluación de la situación y que se compone a su vez de 2 puntos. Por un lado la novedad y por otro lado el agrado intrínseco. Vale, entonces, la novedad de la situación determina si se ha producido algún cambio en el patrón estimular. Es decir, analizará la probabilidad de aparición de la situación y grado de predecibilidad de la situación, ¿no? Puesto que vivimos en un entorno que no es estático, sino altamente cambiante, y los cambios pueden significar peligros para el organismo, es necesario estar muy sensibles a la novedad. O sea que el tema de la novedad al final nos protege, ¿no? Y luego está el agrado intrínseco. Se trata de una valoración de la situación sobre su agrado intrínseco, es decir, sobre si el estímulo que está ocurriendo, si nos resulta agradable o no nos resulta agradable. Y esto que leo ha entrado alguna vez en examen, ¿vale? En resumen, esta primera evaluación de la situación se realizará mediante procesos automáticos, ¿vale?, y con muy bajo nivel de conciencia. No nos damos cuenta, ¿vale? Se trata de una vía de análisis muy rápida. De hecho, volviendo al ejemplo de mi hija, claro, su primera reacción ha sido totalmente automática. O sea, yo le he dicho, ¿te imaginas que eres una araña? Y se le ha cambiado la cara, se ha puesto súper tensa, vale, o sea, una reacción muy automática. Pero luego ya, claro, digamos que esa activación ha bajado, ya se ha relajado y ha entrado el procesamiento consciente, ¿no? O sea que un poco, ¿no?, lo que creo que nos están diciendo. Se trata de una vía de análisis muy rápida que implica pocos recursos psíquicos. Ella tenía, o sea, asco, miedo, reacciono rápido, ¿no? Y que permite dar una respuesta de urgencia ante las situaciones que así lo demandan, ¿no? Pues eso, no sea que venga la araña y me coma, ¿no? Por contra, es una vía imprecisa, rígida y estereotipada. Pero para la adaptación es más valioso un sistema que, aunque dé falsas alarmas, responda siempre que sea necesario, que en un sistema más preciso, pero que nos llegue a tiempo, ¿no?
pues eso, es lógico. Es preferible a nivel de supervivencia pasar por exagerado, ¿no? Que es lo que le pasa a ella la mayoría de las veces, pero que no, que bueno, pues que no pasa nada y al final la araña la come. Bueno. Vale, vamos ahora con valoración de la situación. Por su parte, el segundo componente o filtro de significado es que es el encargado de realizar la valoración de la situación, se compondría a su vez por la significación y el afrontamiento. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, tenemos una valoración de la significación de la situación en la que se valora si la situación es pertinente a las metas importantes o necesidades de la persona, es decir, si es relevante o no para la persona aquí y ahora, ¿vale? Ya estamos valorando la situación. A ver, antes estábamos haciendo una evaluación, ahora estamos valorando, ¿vale? Esto que leo ahora ha entrado varias veces en examen. Los componentes implicados en esta valoración del significado personal son relevancia motivacional y congruencia motivacional. ¿Vale? ¿Es importante o tiene sentido, digamos, ¿no? Vale, entonces, vamos con la relevancia. Es una valoración que alude a los compromisos personales y al grado en que la situación es relevante para la persona, es importante para la persona. Es el primer responsable de que se produzcan respuestas emocionales, que pueden ser tanto positivas como negativas, cuando la situación implica relevancia motivacional. Por contra, si la situación es motivacionalmente irrelevante, no se producirá, no hay motivación, ¿no? Si es irrelevante, si a mí me da igual, no hay motivación, no se producirá ninguna respuesta emocional, ¿vale? Vamos ahora con la congruencia emocional. Se refiere a si la situación es consistente o inconsistente con los deseos y las metas de la persona. Cuando la situación es motivacionalmente congruente, el resultado será una respuesta emocional positiva, mientras que la situación es incongruente, el resultado es una respuesta emocional negativa, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora el afrontamiento. Asimismo, se valorará el afrontamiento. Se determina la causalidad de lo sucedido, es decir, si se trata de algo que ha ocurrido fortuitamente o de manera intencionada por parte de alguien. El potencial de afrontamiento disponible en el organismo, particularmente el grado de control que puede ejercer sobre la situación, es decir, si puedo hacer algo para controlar la situación o no. ¿Vale? La valoración del afrontamiento es una capacidad proactiva, ya que va más allá de la situación inmediata, permitiendo evaluar las posibilidades futuras. Pues volviendo al ejemplo de mi hija, una vez que se da cuenta de que no hay ninguna araña ni nada, pues entonces evalúa y al final acabó riéndose, ¿no? Se reía incluso ella de ella misma, ¿no? De esa reacción, ¿no? tan exagerada, perdonad. Vale, sigo leyendo. La función principal de la valoración de afrontamiento es determinar la respuesta apropiada para un acontecimiento, ¿no? Lo que comentaba, dada la naturaleza del acontecimiento y los recursos disponibles. Vale. La teoría de la atribución emocional de Weiner, aquí ya empezamos. Esta ya la hemos visto. O sea, es que además esto creo que es Marisa la que lo comenta. Es que, bueno, lo he dicho yo y luego ella comentaba, ¿no? O sea, lo hemos visto ya. No sé, creo que en Social era esto, no me acuerdo dónde, pero venga, otra vez. Aún así yo creo que es importante hacerse esos esquemas porque a mí, por lo menos a mí, yo es que vengo de números y estas cosas se me van a veces, no me acuerdo luego bien, o sea, me suenan las cosas y luego a poco que leo ya, sí, esto era tal, pero no. En fin, aparte de que yo no estoy acostumbrada a estudiar para un tipo test. Esto ya es otro tema y si os interesa puedo hacer un vídeo sobre las conclusiones que yo he sacado, porque yo siempre en la otra carrera que tengo estudiaba desarrollo y la forma de estudiar es para mí completamente diferente. Pero bueno, venga, que no me enrollo. La teoría de atribución emocional de Weiner sugiere que las expectativas de éxito y de fracaso, además de generar afecto positivo y negativo, que sería la emoción primitiva, generan emociones distintas en función del resultado de la atribución de causalidad. Weiner propone 3 dimensiones fundamentales de atribución causal: interna, externa, controlable, incontrolable y estable, inestable. ¿Vale? Vamos a ver. Venga, vamos ahora con las normas, que yo esto no lo había leído antes. Venga.
El último aspecto de la valoración de la situación implica las normas, que tiene sentido, ¿no? O sea, vale, he valorado todas estas cosas, afrontamiento y demás, y ahora ¿esto es correcto o no es correcto hacer esto en este momento, en esta situación, en esta cultura, ¿no? Creo que irá por aquí. Las cuales se utilizan para analizar si la situación y particularmente la acción a desarrollar es conforme con las normas sociales, lo que decía. Y si es consistente con las normas interiorizadas o con las normas que forman parte de su autoimagen, de lo que hemos proyectado nosotros. Es decir, si se ajustan a las normas personales propias o no. En consecuencia, valoramos la compatibilidad de nuestro comportamiento con las normas de un grupo de referencia. Asimismo, valoramos la compatibilidad de una acción con nuestras normas internas. En resumen, esta segunda valoración en su conjunto es una vía de análisis más precisa, detallada y personal que la anterior, pero a cambio consume más recursos psíquicos porque ya es consciente, ¿no? Y es más lenta en responder, por lo que es menos adaptativa. No nos sirve si está viniendo uno solo a por nosotros, ¿no? Pero por contra se ajusta mejor a las funciones sociales y motivacionales de la emoción. Bueno, esto que leo también ha entrado alguna vez en examen. Una de las características diferenciales entre la primera vía de análisis o evaluación de la situación y la segunda radica en que las primeras evaluaciones se realizan fundamentalmente mediante procesos automáticos, lo hemos leído ya, frente a las segundas valoraciones que se realizan con procesos controlados. Venga, vamos ahora con los estilos de procesamiento. Dentro del filtro, este que hablábamos al principio del sistema de valoración de la situación, también habría que considerar las disposiciones relativamente estables en el tono emocional de base que preparan afectivamente en función de lo que se espera y que, por lo tanto, condicionan los procesos de valoración que se realicen. Tradicionalmente se ha venido considerando y sosteniendo que determinados rasgos de personalidad influencian directamente el procesamiento emocional. Sin embargo, la revisión actual de la evidencia existente no avala tal propuesta y, por contra, se acerca más a una consideración de los rasgos de personalidad como variables medidoras o moduladoras del proceso emocional. No obstante, una excepción a estos hechos viene marcada por los estilos emocionales de represión y sensibilización y su efecto sobre el procesamiento de la información emocional. Esto que leo ahora a continuación lo han preguntado varias veces, ¿vale? Las personas represoras, y esto lo hemos visto ya en otro punto del temario, las personas represoras son las que intentan evitar o retirar la atención de los estímulos amenazantes. Y luego están las personas sensibles, que son las que continuamente supervisan el entorno para detectar la presencia de tales estímulos, ¿vale? Además, existen otros estilos de procesamiento emocional. O sea, está el que lo evita y el que está escaneando constantemente, ¿vale? Pero hay otros. Así, Porgas en el 93 nos señala 4 estrategias básicas que configuran otros tantos estilos de procesamiento. Está el acceso directo, ¿vale? Que utiliza la estrategia más sencilla y que consiste en recuperar valoraciones y reacciones ya existentes previamente en el sistema de análisis. Luego está el estilo motivado, que utiliza estrategias que tienen como objetivo primordial el lograr metas específicas de una forma autorregulada. El estilo heurístico, acordaos que el heurístico significaba atajo, ¿vale? Que utiliza la estrategia de finalizar el proceso de análisis emocional intentando llegar a una valoración definitiva con el menor esfuerzo posible. Eso eran los heurísticos, de hecho, ¿no? Y el estilo sustancial, que usa la estrategia de mantener un continuo procesamiento. Venga, pues vamos con el punto 7.3, actitudes emocionales cognitivas. En su conjunto, el sistema de valoración de la situación es el responsable del reajuste de las emociones a nuevas condiciones adaptativas o demandas del entorno y de la capacidad proactiva de las emociones. Pero también es el responsable de que las emociones puedan perder en un determinado momento su carácter adaptativo y se tornen perjudiciales para la salud. Esto pasa, por ejemplo, con la tristeza, ¿no? Que al final se llega a patologizar. Y de hecho lo vimos también con la alegría, que también se hacía patológica. Y por ejemplo, en casos de hipomaníaco, o sea, muy poco alegre, digamos, y en casos de manía, ¿no? De maníaco, que es como que te pasas es demasiado alegre, ¿no?
Esto lo vimos en el tema 5. Bueno, y es precisamente el segundo componente de este filtro o filtro de significado el que hace que determinadas personas desarrollen actitudes cognitivas emocionales que favorecen la aparición de un tipo de emoción sobre otras. Así, estas actitudes emocionales funcionan reduciendo los umbrales necesarios para producir un tipo de respuesta emocional en concreto. De este modo, las actitudes se comportarían como estados de hipervigilancia, que permitirían un alto grado de exploración del medio ambiente, pero que al mismo tiempo conllevarían una atención selectiva ante un tipo de estímulos emocionales y una amplificación de determinadas informaciones del entorno, lo cual facilitará que se disparen respuestas emocionales ante situaciones que, en caso contrario, serían consideradas como neutras y no conllevarían respuesta emocional. Por lo tanto, estas actitudes cognitivas producen una focalización de la atención hacia ciertos estímulos considerados como relevantes, dando prioridad a su procesamiento y prejuzgando el entorno, lo cual prima la aparición de un tipo de respuesta emocional frente a otras. De igual forma, la actitud cognitiva emocional produce también sesgos en los procesos de aprendizaje. Sesgos en la activación de la memoria que producen una recuperación selectiva de la misma y sesgos interpretativos. Esto dota de nuevas capacidades a los procesos emocionales. Mientras que las emociones primarias eran reactivas a unas condiciones estimulares, las actitudes emocionales cognitivas son procesos emocionales proactivos. Es decir, aquí ya no hay nada automático, que permiten anticiparse a las condiciones ambientales en función de indicios que han ido acumulando con la experiencia. Vale, o sea, esto es un poco como lo de... Claro, una emoción primaria araña miedo, ¿vale? Pero hay otra que, por ejemplo, asociar hospital a tristeza. Por ejemplo, ¿por qué? Porque tú ya has tenido una experiencia traumática en un hospital. Por ejemplo, hay muchas personas que les pasa eso. No les gusta ir a los hospitales porque han tenido una experiencia traumática. ¿Por qué? Pues porque han estado un periodo muy largo acompañando a un familiar enfermo y al final ha muerto, o cosas así, ¿no? Entonces, digamos que pasa esto que están diciendo ahora, que ya te adelantas, ¿no? O sea, que no hace falta que se produzca todavía el hecho para que tú ya te adelantes, ¿vale? En resumen, las actitudes emocionales cognitivas son el fruto del establecimiento de una serie de sesgos que actúan sobre el sistema de valoración de la situación, anticipando y preparando los recursos psicológicos para un tipo de situación emocional específica. Estas actitudes cognitivas emocionales parecen producirse preferentemente ante emociones de tono negativo frente a las positivas. Recordemos el ejemplo del hospital. Las actitudes cognitivas emocionales comparten muchos elementos comunes con las emociones, pero tienen una duración temporal mucho mayor. Así, mientras que las emociones son respuestas puntuales y sus efectos son fásicos, las actitudes son estados más mantenidos en el tiempo y sus efectos son tónicos. La especificidad de la reacción es alta en el caso de la emoción y está producida por unas situaciones bien definidas y discretas, mientras frente a las actitudes que tienen una especificidad baja o intermedia y están producidas por unas situaciones contextuales. El origen de las emociones es inmediato en el tiempo y el espacio, mientras que la de la actitud es próxima, pero es más vago, ¿vale? Por último, y quizá la más importante de las diferencias que se encuentran en el umbral de disparo es que se ven sensiblemente reducido el umbral de disparo se ve sensiblemente reducido en las actitudes frente a las emociones, ¿vale? Así, en uno de los casos que nos interesan, el verse sometido a un lapso relativamente breve de tiempo a repetidas situaciones que producen la respuesta emocional de miedo, daría lugar al desarrollo de una actitud cognitiva de ansiedad. Se ha definido la ansiedad, esto es tema 6, se ha definido la ansiedad como un miedo sin objeto. Aunque esto no siempre se cumple, ya que a veces está asociado a estímulos concretos, como ocurre en el caso de la ansiedad social. La distinción entre ansiedad y miedo podría concretarse en que la reacción de miedo se produce ante un peligro real y la reacción es proporcionada a este, es reactiva. Pero la ansiedad es desproporcionadamente intensa
con la supuesta peligrosidad del estímulo. Es una respuesta mantenida en el tiempo y se dispara como anticipación a algo que no ha ocurrido. Es proactiva. Es decir, el miedo lo estás viendo y genera miedo, la ansiedad tú estás creando esa situación, te la estás imaginando, no está ocurriendo realmente, y de ahí ansiedad. Bueno, pues vamos con el punto 8, activación emocional. En lo referente a la activación emocional, la respuesta emocional es de carácter multifactorial e implica múltiples efectos, entre los cuales los más específicos son una experiencia o afecto subjetivo, una expresión corporal o efecto social, un afrontamiento o efecto funcional y un soporte fisiológico para la ejecución de todas las respuestas anteriores. La experiencia subjetiva se refiere a las sensaciones o sentimientos que produce la experiencia emocional, cuya principal temática es el placer o el displacer, el tono hedónico, ¿vale?, que se desprende de cada situación, seguida por la de activación o intensidad. Por supuesto, el sentimiento es reflejo de los cambios en la bioquímica y la fisiología del organismo. En este sentido, un papel muy especial parece el que juega la expresión facial de las emociones. Existen dos conexiones entre los músculos faciales y determinadas estructuras cerebrales. Una de ellas sirve para transmitir impulsos cerebrales a los músculos de la cara, provocando las expresiones faciales, mientras que la otra se encarga de informar retroactivamente al cerebro acerca de la activación de los músculos faciales. Por lo tanto, la experiencia subjetiva se refiere a todo proceso generado por el cerebro, como una reacción a influencias tanto externas como internas. La expresión corporal se refiere a la comunicación y exteriorización de las emociones mediante la expresión facial y otra serie de procesos de comunicación no verbal, tales como cambios posturales o cambios en la entonación. Además, la expresión emocional cumple otras funciones como la de controlar la conducta del receptor, ya que permite a éste anticipar las reacciones emocionales y actuar y adecuar su comportamiento a tal situación. La expresión facial de la respuesta emocional de miedo se caracteriza por la elevación y contracción de las cejas, de párpados, tanto superior como inferior, y tensión en los labios. Esto de todas maneras lo veremos luego en el tema 5. Dice: junto con la expresión facial, la prosodia, es decir, el tono de voz que tienes, ¿vale? Bueno, lo explica ahora. O tono emocional del habla, son las comunicaciones no verbales que más informan sobre el estado emocional de una persona. Esto que leo ahora ha entrado alguna vez en examen, ¿vale? El afrontamiento se refiere a los cambios comportamentales que producen las emociones y que hacen que la persona se prepare para la acción, es decir, al conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que están en un constante cambio para adaptarse a las condiciones desencadenantes. Entonces, el afrontamiento es un proceso psicológico que se pone en marcha cuando en el entorno se producen cambios no deseados o estresantes. Este afrontamiento es más claro e inequívoco en el caso de las emociones primarias. El soporte fisiológico se refiere a los cambios y alteraciones que se producen en el sistema nervioso central, periférico y endocrino. De todos estos cambios, los más estudiados son los que se refieren a los sistemas somático y autónomo. La mente humana se encuentra configurada por una larga serie de programas desarrollados para dominios específicos, cada uno de los cuales está funcionalmente especializado para solucionar un tipo de problema adaptativo diferente, y que se desarrolló durante la historia evolutiva del ser humano. Pero la existencia de todos estos programas genera en sí mismo un serio problema adaptativo, ya que fueron desarrollados individualmente para solucionar problemas específicos, y si fueran activados simultáneamente podrían generar unas salidas o acciones que entrarían en conflicto unas con otras. Así pues, son necesarios programas de orden superior que coordinen todos estos componentes, componiendo la configuración correcta de respuesta en cada momento, situación y exigencia concreta. Y las emociones son precisamente tales programas. Precisamente por ello, cuando se produce un mal funcionamiento emocional, se desarrolla una patología mental y se desorganiza buena parte del comportamiento. O sea que muchas veces las patologías mentales vienen por un mal procesamiento en las emociones.
La activación emocional es un programa de orden superior, cuya función es dirigir las actividades y las interacciones de los subprogramas que rigen la percepción, la atención, el aprendizaje, la memoria y la elección de metas. Bueno, pues vamos con el punto 9, manifestación emocional. Ya es el último punto. El segundo filtro, que controla la manifestación de las emociones, está basado en el aprendizaje y la cultura. Y es el responsable del control emocional mediante la inhibición, exacerbación o distorsión que puede manifestar la respuesta emocional. Este filtro ha sido denominado de varias formas a lo largo de la literatura antropológica, donde ha sido ampliamente estudiado. Así, Levy en el 73 lo denominó reglas regulativas y Heider usó el término de reglas de despliegue para referirse a este mismo proceso. En cualquier caso, parece que parte del proceso de socialización y maduración incluye la adquisición de autocontrol y un control externo sobre cómo pueden manifestarse las emociones y que actúen en dos direcciones. Bien, controlando ciertos efectos emocionales para que se produzca un incremento en la manifestación emocional o un déficit, o sea, aumentando o disminuyendo en determinados componentes de la respuesta emocional. Además de por los factores sociales, las personas aprenden que las reacciones emocionales pueden tener consecuencias negativas. Por ejemplo, por entrar en un conflicto con otra persona. En tales condiciones, el aprendizaje puede aconsejar el inhibir la manifestación emocional lo máximo posible, ¿no? Bueno, pues todos hemos aprendido que hay cosas que no podemos hacer y ya está, porque al final nos va a generar más problemas hacer esas cosas, ¿no? Vale. Estos mecanismos socioculturales de control emocional actúan sobre todos los elementos que configuran la respuesta emocional. Así, las experiencias subjetivas que observamos mediante técnicas de autoinforme son influenciadas o filtradas por diferentes sesgos e incluso por los estilos emocionales de represión y sensibilización. Mediante el control emocional, la expresión corporal de las emociones adquiere un papel fundamental o social en lo que podemos observar mediante la comunicación no verbal. La expresión de las emociones es en su origen una respuesta no instrumental, puesto que es respondiente, es decir, se produce de forma involuntaria. O sea, no tiene, pues eso, como es involuntaria, no tiene la función de comunicación, digamos, ¿no? Pero, bajo los efectos del aprendizaje y la cultura, este papel puede alterarse adquiriendo un carácter instrumental, cuando con ello se produce una función comunicativa con las emociones. O sea, no es el origen, pero es cierto que a través del aprendizaje, pues muchas veces hemos aprendido a usarlas como un instrumento de comunicación, ¿vale? En lo referente a la conducta motora, que podemos observar como manifestación del afrontamiento, el filtro del aprendizaje y la cultura también ejercen importantes modificaciones. De tal manera que se produce un paso del afrontamiento automático u original, a un afrontamiento extendido, más cercano a una solución de problemas que a un patrón de conducta automático. La base de este cambio está en que el afrontamiento no garantiza la solución de la situación problemática que lo desencadenó. Por lo tanto, todo afrontamiento tiene que adaptarse a las condiciones del entorno en las que se desarrolla. Pero los procesos de afrontamiento extendido, así desarrollados, tienden a sobregeneralizarse. Es decir, todo afrontamiento que ha sido utilizado con éxito en la resolución de una situación emocional tiende a ser utilizado con persistencia después de desaparecer el problema que originó su movilización e incluso se mantiene ante nuevas situaciones en las que no es funcional su utilización. Es precisamente por este hecho del afrontamiento su tendencia a la sobregeneralización, por lo que se desarrollan los estilos de afrontamiento, es decir, formas personales características del afrontamiento, de tal modo que todas las personas desarrollan sesgos o formas preferidas en su manera de responder ante las emociones. ¡Ah! Pensaba que el punto 9 era el último, perdonad. Ahí os he creado ahí expectativas de que ya íbamos a acabar y no, todavía queda un punto más. Venga, que sí que acabamos este tema. Este tema es largo, ¿eh?
En referencia, el 1 y el 2 son muy largos, el 1 lo recuerdo también muy largo. Venga, en referencia al soporte fisiológico, se llega a desarrollar el concepto de especificidades individuales de respuesta, que hace referencia a formas características y personales en la activación fisiológica emocional, una especie de estilo o de patrón de respuesta propio de cada persona. Los estudios recientes de Marvich y Stemmler en el 98 ponen de manifiesto la debilidad de este concepto, ya que la especificidad individual de respuesta aparece tan solo en un 33% de las personas. La mayoría de los datos existentes parece señalar que esta actividad depende más de la intensidad emocional y del tipo de afrontamiento movilizado que de la propia emoción o los sesgos asociados a ella. Venga, y ahora yo creo que ya sí vamos con el último punto, dinámica emocional. Para terminar la caracterización del proceso emocional es necesario hacer referencia a la dinámica emocional. Las emociones presentan en su desarrollo temporal dos procesos secuenciales y diferenciados. Vale, vamos a ver. Primero, aparece el proceso emocional primario, que se caracteriza por su brevedad temporal y por presentar una secuencia característica. Así, el desencadenante licita la respuesta emocional de forma inmediata, la cual tiene un tiempo de reacción muy corto. Llega a su máximo nivel de intensidad o amplitud en un breve espacio de tiempo. Y una vez que desaparecen los condicionantes desencadenantes, la respuesta emocional se atenúa, ¿vale? Vamos a con el otro punto. Pero en cada proceso emocional primario le sigue un proceso oponente, que es también parte del proceso emocional y que se caracteriza por ser una respuesta emocional de propiedades contrarias a la respuesta inicial o proceso emocional primario. Vamos a ver. Bueno, nos están explicando ahora en el gráfico, ¿no? Cómo sube, ¿no? Esta parte roja sería, digamos, el desencadenante, y luego va bajando y ya estamos en la segunda parte, ¿vale? Pico de la postreacción afectiva, ¿vale? Y baja y luego sí que hay otra pequeña subida, ¿vale? Bueno, y ahora sí hemos terminado, os leo las conclusiones por terminar, pero vamos, hemos terminado el tema. Venga, vamos con las conclusiones. Entonces, el proceso emocional es un sistema de procesamiento de información, pero de una información de especial significación para la supervivencia, la obtención de metas vitales y la vida social. Supervivencia, metas y sociedad, ¿vale? Es también un sistema de reacción frente a las demandas del entorno. Es además un sistema de proacción que permite anticipar posibles situaciones de la demanda emocional. Es importante diferenciar entre la experiencia emocional y el proceso emocional. Así, la experiencia emocional, es decir, el sentimiento, lo que nosotros sentimos, ¿no? Ya lo habíamos visto, es esa percepción subjetiva que puede ser positiva o negativa, es consecuencia del procesamiento emocional. Además, las emociones, en tanto que estados de conciencia afectivamente cargados y subjetivamente experimentados, requieren un cierto nivel de conciencia, mientras que el procesamiento emocional puede no ser consciente. Los efectos de las emociones o activación emocional, es la movilización de un amplio conjunto de subprogramas adaptativos. Pero esta activación no solo compromete a estas respuestas, sino que implica a la totalidad de los recursos psicológicos. Y para comportarse funcionalmente, todos estos subprogramas de la mente necesitan estar coordinados, a fin de que sus efectos sean realmente adaptativos y no sean caóticos. Esta coordinación es la realizada por un conjunto de programas de orden superior que son las emociones. Y bueno, con esto ya sí hemos terminado el tema 2. Así que nada, os recuerdo dejarme por ahí los emojis, a ver cómo lo estáis llevando, cómo lleváis estos 4 primeros temas. Comentadme, ¿vale? Dejadme ahí comentarios, que me hace mucha ilusión leeros. Venga, chicos, nada, mucho ánimo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!